Bienvenidos a la 45ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. 45 ediciones. Dicho así, parece solamente una cifra, pero en realidad son generaciones enteras creciendo alrededor de los libros. Son paseos entre casetas, primeras firmas, lecturas compartidas, niños descubriendo historias por primera vez y lectores que regresan cada año a este Paseo de San Francisco como quien vuelve a casa. Porque esta feria ya no es únicamente una cita cultural importante de nuestra ciudad. Se ha convertido, con el paso del tiempo, con el trabajo de muchas personas y con el cariño del público, en una de las grandes referencias literarias de nuestro país. Y aunque ya lo dije orgulloso el año pasado, en esta inauguración, no es un dato que salga de mí como concejal. Objetivamente, la Feria del Libro de Badajoz es ya una referencia. Y eso no sucede por casualidad. Sucede porque una feria del libro no se mide solo por el número de visitantes o por los libros vendidos. Su verdadero valor está en la sensación que se crea durante estos días, en esa especie de alianza invisible entre quienes escriben, quienes editan, quienes recomiendan libros y quienes los leen. Yo les quiero invitar a esta 45ª edición de la feria a descubrir los libros, por supuesto, pero también a descubrirnos a nosotros mismos a través de ellos. Les invito durante estos días a descubrir autores llegados desde distintos lugares de España y al mismo tiempo redescubrir el enorme talento de nuestra tierra, descubrir novelas, poesía, ensayo, teatro, libros sobre historia, sobre emociones, sobre economía, sobre nuestra identidad, sobre fe, sobre amor, libros que hablan prácticamente de todo aquello que nos preocupa, nos emociona o nos define. Descubrir voces conocidas y premiadas y otras que llegan sin hacer ruido y terminan quedándose para siempre en nuestra memoria lectora. Descubrir a través de los talleres, de las manualidades, de la música, de los juegos, de los cuentacuentos, de las representaciones teatrales, porque una feria del libro es un espacio donde la cultura sucede delante de nosotros. Descubrir también la figura de personas fundamentales para nuestra historia cultural, como don Manuel Terrón, gracias a iniciativas y exposiciones que nos ayudan a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Descubrir el placer de escuchar a un autor hablar de su obra y sentir, de repente, unas ganas inmensas de leer ese libro o volver a leerlo, porque el diálogo con el autor puede cambiar esa forma de ver la obra. Descubrir el valor de nuestros libreros. Ellos, que no son simples vendedores de libros, son orientadores de lectura, personas capaces de encontrar el libro exacto para un momento concreto de nuestra vida. Personas que leen pensando también en los demás, y eso es algo muy generoso que no encontraremos en buscadores de Internet. Les invito a pasear despacio por cada caseta, a tocar los libros, porque los libros también hablan antes de abrirse, hablan desde el diseño, desde el papel, desde las marcas que dejan los lectores en ellos, hablan desde la dedicatoria que permanece durante años, desde ese ex libris escondido entre las páginas, desde ese volumen que acaba acompañándonos en una mudanza, en un viaje o en una etapa concreta de nuestra vida. Y quizá por eso las ferias del libro siguen siendo tan importantes. Vivimos en una época que nos empuja constantemente hacia el resumen, hacia lo inmediato, hacia la sensación de haber vivido algo sin vivirlo realmente. Pero leer exige otra cosa, exige tiempo, exige atención y curiosidad. Y precisamente por eso la lectura sigue siendo un acto tan valioso, porque nos obliga a detenernos. Leer no es acumular información. Leer es dejar que algo nos cambie. Y qué importante es empezar desde pequeños. De ahí que la programación de esta feria incluya tantas actividades para ellos, para los futuros lectores adultos. Me van a permitir que agradezcan este punto a quienes hacen posible todo esto. Al alcalde Ignacio, muchas gracias por tu impulso para que esta feria siga creciendo y por tu apuesta por la cultura en Badajoz. A todos los trabajadores de la concejalía, que se desviven además durante meses para que salga adelante, y al resto de servicios municipales, que son respaldo durante estos días y sin quienes todo sería mucho más complicado. A la Junta de Extremadura, a la UBEX, al Teatro López Ayala, a los patrocinadores, a todos gracias. Gracias, por supuesto, a editores, a escritores, a libreros, a medios de comunicación y a todo el personal que trabaja en la feria. Y quiero también dar unas gracias de manera especial a nuestro pregonero en esta edición. Querido Juan Manuel, es un honor contar contigo. Gracias también a los verdaderos protagonistas de la feria, para quienes se organiza todo esto, a vosotros los lectores, a vosotros visitantes
y a todos los que nos acompañáis durante estos 10 días haciendo que sea algo tan especial. Qué orgullo poder vivir en una ciudad como Badajoz, que vive la cultura de forma tan intensa y tan abierta, en la que se lee en el parque, en las plazas, en las terrazas, en familia, entre amigos, en voz alta o en silencio. En un mundo donde todo sucede demasiado rápido, como decía antes, y donde tantas cosas se consumen y se olvidan al instante, en un tiempo en el que a veces ya ni siquiera sabemos qué es real y qué es inteligencia artificial, ojalá nadie nos arrebate nunca algo tan humano como la experiencia de leer. Les invito a disfrutar de esta Feria del Libro como disfrutaremos en esta ciudad de las cosas, intensamente. Muchas gracias a todos. Dar la bienvenida, por supuesto, al pregonero, del que luego hablaré, pero voy a intentar explicar, o al menos de manera humilde, hacer una reflexión sobre qué es una Feria del Libro. Bueno, pues vamos a diseccionar un poquito el concepto. Es primeramente una feria, un acontecimiento, un entretenimiento, una diversión, algo que no celebramos todos los días, algo que se espera con ilusión, porque sabemos que una feria nunca decepciona y jamás nos deja indiferentes. Y lo normal es que nos aporte novedades y experiencias también diferentes a las habituales. Pero la feria lleva apellido, un apellido que en realidad es nombre, porque el sentido, la esencia y la trascendencia de esa feria se le otorga su nombre, o sea, el libro, o mejor dicho, los libros. Ya tenemos, por tanto, el protagonista principal de la feria, que son esos libros. Aquí encontraremos muchas actividades a lo largo de estos días, pero todas ellas se celebrarán en torno al libro, que es su protagonista absoluto, por lo que es y además por lo que es capaz de provocar en nosotros. Pero bueno, sigamos con la pequeña disección. Los libros por sí mismos, aunque dicen mucho, aunque lo significan casi todo, recuerden, todo está en los libros, no existirían sin los autores y, por supuesto, sin los lectores. Y ahora sí, ahora empezamos a encontrar el auténtico sentido de una feria del libro, que es el encuentro sosegado, sencillo, verdadero, cercano y útil entre el autor de un libro y su lector. Hay días, además, en que ese encuentro es real, frente a frente, y de ahí la presencia de un elenco de autores locales y de fuera que han seducido con sus palabras, con sus historias, con sus emociones, a decenas, a cientos o a miles de lectores y que subirán al escenario principal de la feria en el que hoy nos encontramos. Pero es que esta feria no se consume en estos encuentros, porque existen otros, aquellos que se producen de manera mística, incluso mágica, cuando los lectores recorren las casetas, las librerías y descubren autores, historias y propuestas literarias que precisamente, y ahí está el misterio, les cautivan y les atrapan. Y ahí sí, ahí empieza el camino de verdad, el desafío, la aventura, conocer otros mundos, otros universos, otras vidas, otras emociones. Hace algunos años hablaba de la capacidad que tienen los libros de transportarnos a otros lugares y a otras épocas. Pues una vez más repetimos este concepto porque es lo que representan los libros. Y es que a través de la palabra escrita, esta nos hace llorar, nos hace reír, a través de ella sentimos la pasión y sobre todo nos causa, en ocasiones, un pellizco en el alma o una llamada en el corazón. A eso le llamamos ni más ni menos lectura, o más directamente, leer. Con la Feria del Libro descubrimos que los libros no muerden, o sí, que los libros pueden seducir tanto a los más pequeños como a los más mayores, que los más pequeños pueden verse atrapados por una de las aventuras más nobles y apasionantes que además le acompañará el resto de sus vidas, que los libros enseñan, que nos conmueven, que nos acompañan, que nos abrigan, que nos abren los ojos para llegar a donde nunca hemos estado y nos los cierran para soñar, y que los libros no son objetos sino herramientas. Ni siquiera herramientas, son luz, son susurros, son tesoros que no se valoran en una báscula sino en nuestro interior. Y si logramos que los pequeños lean, si logramos que los mayores sigamos leyendo o que los más mayores no dejen de leer y además que los que no leen descubran el misterio de la lectura, la Feria del Libro habrá cumplido su objetivo, que es un hermoso objetivo, aunque solo con esto entiendo que no cumpliremos con el fin último y completo de la feria. Fíjense que aún no he hablado de otra palabra que va acompañada de todo lo anterior. Sí, el proceso creativo y editorial consiste en que un autor escriba, una editorial publique y un lector lea. Aunque antes de llegar a ello, el libro ha de estar al menos en una librería y aquí en San Francisco en una caseta. Hablo, como ya habrán adivinado,
de los libreros, esa parte de la ecuación que nos faltaba. Los libreros, que son ni más ni menos que guardianes de un tesoro en forma de libro. Nos aconsejan, decía José Antonio, nos presentan novedades, nos recuerdan libros olvidados, nos guían en definitiva, y todo lo hacen movidos por su pasión por los libros. Pero no nos engañemos, estamos ante una industria que no solo vive de esa pasión. Una industria donde el valor de un libro no solo se mide en emociones, también en euros, porque el autor, la editorial, el distribuidor y la librería necesitan sostenerse en pie para que podamos seguir leyendo. Hubo quien pensó que el libro digital matizaría todo esto, pero ni desapareció la idea de negocio ni desaparecieron los libros. Por tanto, a pesar de todo, somos la resistencia. Tanto si es digital como si es en papel, sigue siendo una industria, un negocio que necesita, como poco, cubrir gastos. Y soy consciente de que por unos minutos he dejado de romantizar la existencia del libro y la magia de la lectura, pero inmediatamente vuelvo a ello, no se preocupen. Los lectores se encuentran con los autores y con los libros porque desean elevarse, evadirse, aprender o disfrutar, pero los libreros, que también beben de esa magia, desean que la feria acabe siendo una buena feria por otros motivos menos sentimentales. Y esto no solo es lícito, sino que es necesario. Las ferias tienen que compensar. Y en esa ecuación está, por supuesto, como decía antes, la parte económica. Y, por tanto, aspiramos a que esta feria os compense a los autores, a los editores, a los lectores y a los libreros, a todos. Hoy hay más libros en el mercado de los que jamás hubo en la historia, pero, por fortuna, hoy se lee más que nunca y desde más temprana edad, que no es un dato menor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el libro sigue estando en nuestras vidas y que contribuye y sigue contribuyendo a nuestro desarrollo individual y colectivo. Y aquí vuelvo a lo romántico y termino ya, se lo prometo. Una idea final. El libro y la lectura nos hace mejores, sin matices, porque alrededor de un libro siempre ocurren cosas. Y es que los libros, entre otras cosas, son sinónimo de libertad. Y alguien que sabe mucho de libros, de lo que significan los libros, que ha leído Lo indecible y que ha escrito obras monumentales como Las máscaras del héroe, La tempestad, Me dará la muerte o Mil ojos esconde la noche, es hoy el pregonero de nuestra Feria del Libro. Por cierto, una Feria del Libro por donde han pasado, a excepción de la que cité en primer lugar, prácticamente todas las obras creadas por el genial Juan Manuel de Prada, ilustre y artesano de las palabras. Nos encontramos ante un autor que desde muy joven ha demostrado oficio, técnica, disciplina y una excepcional capacidad para construir historias. El universo que ha querido compartir con nosotros nos ha llenado el alma de escenarios, épocas, personajes, tramas, pensamientos, diálogos, certezas, dudas, descubrimientos y hasta deslumbramientos. Pero sobre todo nos ha enseñado a amar las palabras y a amar la literatura. Porque Juan Manuel de Prada puede ser tertuliano y columnista, conferenciante o pregonero, pero en cada una de sus facetas es un novelista, un escritor en mayúsculas, un intelectual de los de antes, de los de siempre, de los que saben y de los que saben cómo decirlo. Y, por tanto, ya para terminar, le cedo la palabra al pregonero y protagonista de esta Feria del Libro de Badajoz 2026, don Juan Manuel de Prada. Maestro, amigo, escritor en mayúsculas. Muchas gracias. Excelentísimas autoridades, damas y caballeros, queridos pacenses, amigos todos, es para mí un inmenso gozo y un orgullo aún más inmenso actuar este año como pregonero de vuestra 45ª Feria del Libro. Otras muchas veces he venido aquí a presentar mis obras y aquí he pasado días felices en vuestra siempre grata y hospitalaria compañía. Tal vez no seáis conscientes del todo, porque uno nunca acaba de reconocer el valor que tienen las cosas que se vuelven cotidianas o habituales. Pero la Feria del Libro de Badajoz es la mejor de cuantas se organizan en España. Os lo dice quien lleva visitadas muchas decenas, por la calidad y variedad de los autores que cada año se congregan en ella y por el tino, el esmero y el mimo con que se organiza su programa de actividades, de lo que hemos de estar muy agradecidos al equipo municipal y muy concretamente a los queridos amigos y amigas que trabajan en la Concejalía de Cultura. Pero si, como digo, esta feria es la mejor de cuantas se celebran en España, es porque vosotros, el pueblo de Badajoz, habéis hecho de ella algo propio. La habéis convertido en una fiesta auténticamente popular,
que esto no es tan fácil, las fiestas cada vez están más dirigidas desde arriba, rebosante de amistad y gratos coloquios, amena y concurridísima, con algo de tío vivo que nunca para de girar, de verbena de barrio, de patio de recreo y de alegre templo al aire libre. Siempre que he venido a esta feria me he sentido muy entrañablemente acogido y ahora que actúo como pregonero vuelvo a sentir vuestro afecto a prueba de bomba, un afecto a flor de piel brincando sobre el pecho al compás de los latidos del corazón. Gracias por vuestra cálida y aguerrida humanidad, gracias por vuestra hospitalidad que nunca duerme, gracias también por vuestro amor por los libros, hermoso como la primavera. Hoy vengo ante vosotros a pregonar ese amor por los libros, que me acompaña desde que tengo uso de razón y no me abandonará ya nunca, porque después de la tumba espero seguir disfrutando de ellos por los siglos de los siglos. Como Borges, yo también me figuro el paraíso bajo la especie de una biblioteca populosa como la eternidad, que incluya los libros que mi ávida memoria reconoce, los libros que mi ferviente entusiasmo espera leer antes de que la muerte me visite, y también los incontables libros que no podré leer en esta vida. Y en ese paraíso no podrá faltar mi amado y añorado abuelo, con quien espero reencontrarme. Fue mi abuelo quien me enseñó a leer, cuando todavía no había cumplido los 3 años, casi a la vez que aprendía a hablar. Lo hizo con la ayuda de una cartilla un tanto vetusta que en su primera página incluía las letras vocales, acompañadas de un dibujo alusivo. La A de abanico, la E de erizo, la I de iglesia, la O de ojo y la U de uvas. Guardo todavía un ejemplar de aquella cartilla desgualdrajado y amarillento, y mientras lo ojeo me imagino aupado sobre las rodillas de mi abuelo, arrimados ambos a la camilla que escondía bajo sus faldas el calor del brasero, pronunciando al unísono esos sonidos que servían para designar el mundo. Y llego a imaginar tan vívidamente esa escena que por momentos creo recordarla. Pero sea bien que a quien recuerdo aprendiendo a leer es a mi hermana, 5 años más pequeña que yo, que tuvo idéntico maestro y también trepaba sus rodillas en las tardes de invierno. Cuando acababa de tomarle la lección, mi abuelo la besaba en las mejillas, restregándole su barba picajosa de 3 o 4 días, una barba que le crecía recia y se afeitaba con navaja barbera. Mi hermana se quejaba de aquellos besos rasposos que le dejaban las mejillas escocidas, como yo mismo me había quejado antes. Pero ahora que esos besos me faltan, me despierto añorando aquel escozor en la piel y a veces incluso llego a sentirlo en la duermevela, como una lija amorosa que frotase todo mi rostro, lavándolo de pensamientos sombríos. Mi abuelo, que me enseñó a leer, no era, sin embargo, hombre de lecturas numerosas. La sabiduría que había atesorado no se la habían proporcionado los libros, sino las asperezas y sinsabores de la vida. Sin embargo, guardaba como oro en paño un ejemplar muy magullado de las poesías de José María Gabriel y Galán, el gran poeta extremeño, nacido en Salamanca, pero los extremeños nacéis donde os da la gana, como los de Bilbao. Sospecho que hoy muy poca gente lee a Gabriel y Galán, poeta excelso, porque está alejado de la muy cuestionable sensibilidad contemporánea. Pero su poesía rural, candeal, muy delicadamente emotiva, me sigue poniendo un amasijo de ortigas en la garganta cada vez que la releo. El poema predilecto de mi abuelo se titulaba El vaquerillo y me lo recitaba a diario con una voz que era a un tiempo muy viril y muy melancólica, como si en el niño protagonista estuviese viendo al niño que yo era por entonces o incluso al niño que él mismo había sido. He dormido esta noche en el monte con el niño que cuida mis vacas. En el valle tendió para ambos el rapaz su raquítica manta y se quiso quitar, pobrecillo, su blusilla y hacerme almohada. Mientras mi abuelo leía aquellos versos temblorosos, yo sentía crecer dentro de mí el relente de una noche pasada a la intemperie y me acurrucaba contra él para sentir el calor de su sangre derramándose por sus venas antiguas, para sentir los latidos de su corazón como un reloj que midiese la respiración del mundo.
Pegados el uno al otro, como la piedra al líquen, sentíamos que se nos hacían de acero los cuerpos y de oro las almas, como nos dice Gabriel y Galán en este poema. Y la noche, que ya se avecindaba a lo lejos, ni siquiera nos rozaba. Ambos éramos invulnerables y eternos como los dioses. Mi abuelo y yo solíamos dar largas caminatas en pos del crepúsculo, siguiendo el curso del río de mi ciudad, o por vericuetos que solo él conocía, en busca de las hierbas medicinales que le servían para curar sus achaques. Recuerdo que me cantaba canciones de cuando la guerra, o todavía más antiguas, con una voz cascada y agrietada de melancolía, y que me contaba anécdotas de su juventud de vendedor ambulante, anécdotas sobre aquellos años ásperos en que dormía en las posadas de los caminos y a veces también a la intemperie, escrutado por las estrellas y las lechuzas. En uno de aquellos paseos mi abuelo me llevó hasta la biblioteca de la ciudad, allá donde las iglesias románicas guardaban su liturgia anciana y fresquísima. Mi abuelo, como tantos otros jubilados, solía hojear los periódicos en la biblioteca para ahorrarse las monedillas que costaban en el kiosco. Y mientras lo hacía me dejaba en la sala de lectura infantil, donde descubrí que los libros eran un tesoro inagotable que podría llenar mis días y mis noches, un tesoro que refulgía como el oro de las mitologías. La visión de aquellas estanterías atestadas de libros, combadas por el peso de cientos de volúmenes que aguardaban expectantes mi curiosidad, me produjo una suerte de arrobo. Extrañamente pensé que aquella biblioteca era una suerte de templo protegido de las contingencias, donde podría alimentar mi devoción por los siglos de los siglos. Y como no sabía por dónde empezar, me impuse un método de lectura disparatado. Decidí que estaba obligado a leer todos aquellos libros, uno por uno. Y para que mi propósito no flaquease, decidí leerlos en estricto orden, empezando por el anaquel más alto de la estantería más próxima a la entrada de la biblioteca. Cuando acabé con el primer anaquel, seguí con el siguiente y así hasta acabar la primera estantería. Durante años seguí a rajatabla aquel disparatado método e inevitablemente hice acopio de lecturas absurdas o perfectamente prescindibles, también de lecturas demasiado abstrusas para un niño que apenas había empezado a descifrar los senderos de la vida. Pero también en aquellos libros absurdos o prescindibles o demasiado intrincados hallé motivos de alborozo, y todavía hoy queda en mí algo de aquel niño desprejuiciado que no hacía ascos a nada en su pasión voraz por la lectura, una pasión que pronto anegaría mi vida entera, como un amor insomne que no me concedía tregua. Más de una vez mi madre me pilló robando horas al sueño, con la lámpara de la mesilla encendida, absorto en la lectura de un libro. Y aun después de que mi madre me apagara la lámpara, yo me las ingeniaba para seguir leyendo, armado de una linterna y acurrucado entre las mantas. Y así me sorprendía al amanecer, calenturiento de palabras que me aturdían con un fragor de enjambre. Por supuesto, en aquella época pensaba que en la vida tendría tiempo suficiente para leer todos los libros que me apeteciera. En mis visitas a la biblioteca pública me paseaba entre los anaqueles con un sentimiento optimista e insensato. Como el terrateniente que recorre las lindes de su finca, creía que mi vida sería suficientemente larga como para asomarme a todas aquellas páginas que en cierto modo me pertenecían. Y es que en el ímpetu de la juventud, a falta de otras posesiones más inmediatas y palpables, uno llega a albergar la certeza un tanto megalómana o presuntuosa de que el futuro le pertenece en exclusividad. Ahora ya sé que me moriré sin haber leído muchos libros que desearía leer, y me consuelo pensando que los leeré después de haber muerto, en otra vida más verdadera en la que no podrán faltar los libros. Pero, entre tanto, ¿cómo crecen nuestras bibliotecas? Al principio, cuando estrenábamos La Pasión Lectora, nuestros libros apenas ocupaban un anaquel, alineados en un riguroso orden alfabético que abarcaba unos pocos títulos. Creíamos ilusamente que en ese puñado de libros se compendiaba el mundo. Luego, con el paso del tiempo, ese primer anaquel se prolongó en otro, y este en otro, y en otro, y en otro, en una multiplicación invasora que fue colonizando las paredes de nuestra casa, porque las bibliotecas siempre
crecen como las enredaderas, como selvas habitadas por el susurro de las palabras. Nuestras bibliotecas se sublevan contra el orden impuesto por sus propietarios, instaurando el caos como única referencia bibliográfica, y casi sin darnos cuenta trepan escalonadamente por las estanterías en doble o triple fila, echan raíces en el suelo, alcanzan el techo en un precario equilibrio y ya por fin se almacenan en pilas sobre las sillas, sobre el escritorio, como obeliscos de papel derrumbado. De repente los libros se convierten en un organismo vivo que nos estrecha en su cárcel, que nos arrebata el aire mientras dormimos, que parece procrear clandestinamente y amenaza con hundir el piso y embestir las paredes, quizá incluso con horadar el techo, en busca de una brecha de luz que le permita seguir creciendo, creciendo siempre, hasta sepultarnos entre cordilleras de letra impresa. Un día, mientras nos abrimos paso entre la selva de libros que nos secuestran y los liberan, mientras exploramos con pasmo y una sombra de terror nuestras bibliotecas que ya casi nos expulsan de casa, nos asalta un pensamiento angustioso. Ni aunque viviera más de 100 años, sería capaz de leer todos estos libros que he ido almacenando. Entonces acude a nosotros la tentación de podar nuestras bibliotecas y someterlas a un impío escrutinio como el del cura y el barbero en el Quijote. En estos momentos de desesperación solemos recordar con nostalgia aquellos pocos libros primeros que inauguraron nuestra pasión lectora, en aquel de privilegio, que hoy ya están enterrados entre las adquisiciones que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Nos gustaría tener una biblioteca al alcance de nuestra capacidad lectora. Imaginamos esa presencia de una pequeña biblioteca y nos imaginamos a nosotros absortos en la lectura de esos pocos libros en los que se condensa todo el sabor de la historia de la humanidad. Y enfrente pues vemos un batiburrillo de libros que nos acosa, que nos oprime, y esa ensoñación se nos antoja completamente irreal. Porque en realidad amamos nuestras bibliotecas precisamente por lo que tienen de caóticas e inabarcables, porque mezclan el grano y la paja, la recóndita joya y la paja prescindible, porque se han ido construyendo según los dictados del azar, como la propia vida. E incluso nos damos cuenta que muchas veces nuestras lecturas más placenteras no fueron solo la lectura de libros magistrales, consagrados por el veredicto de los siglos, sino también esos otros libros que incorporamos a nuestra biblioteca como quien sale al campo y empieza a recolectar flores al buen tuntún, guiándonos por una suerte de simpatía instantánea. Quizá en la lectura de esos libros no hallamos el esplendor de la rosa, pero a cambio nos tropezamos en ellos con cualidades aisladas que asoman aquí y allá, como las flores silvestres asoman entre los cardos. Y en esas sorpresas, surgidas a salto de mata, se cifra el placer de la lectura, que nunca nace de una predisposición estudiada, sino más bien de una imprevista asonancia que nos conmueve, que rima con nuestra alma y entabla con nosotros un misterioso vínculo. Luego, cuando devolvemos ese libro al caos de nuestra biblioteca, sabemos que ese vínculo nos acompañará para siempre, como una semilla que germina silenciosamente dentro de nosotros. Y luego, a lo mejor, muchos años después, el mismo azar que depositó en nuestras manos aquel libro tan modesto, vuelve a enfrentarnos con él. Con los libros ocurre lo mismo que con los paisajes que habitaron nuestro pasado. Quizá los senderos que acogieron nuestras huellas se hayan borrado, invadidos por las zarzas y los hierbajos, pero basta con que nuestra mirada se pose sobre las palabras que en otro tiempo hicimos nuestras para que entre las ruinas de la memoria se abra una galería subterránea por la que atisbamos el latido familiar de aquellas emociones que creíamos olvidadas y que, sin embargo, no se resignan a morir, porque la emoción verdadera, por muchas paletadas de tierra y olvido que arrojemos sobre ella, siempre sobrevive,
dispuesta a convertirse otra vez en pasión devoradora. Hay un pasaje de las Confesiones de San Agustín que me gusta muy especialmente por la luz que arroja sobre mi vida y también por constituir una de las más hermosas invitaciones a la lectura que se hayan escrito jamás. Se halla en el capítulo 12 del libro 8 de esta obra incomparable y relata el final de la crisis que sufre el santo de Hipona y su definitiva conversión al cristianismo. Agustín se halla en Milán, donde ha escuchado las predicaciones de San Ambrosio, de su maestro San Ambrosio. San Ambrosio es el primer hombre del que se tiene noticia que leía sin mover los labios. Durante siglos la gente cuando leía movía los labios, bisbiseaba. Y San Ambrosio es la primera persona de la que tenemos noticia que leía sin mover los labios. Lo dice a San Agustín admirado en las Confesiones, porque un día lo sorprende leyendo sin mover los labios, se queda atónito. Fíjense, ¿eh? Este sí que es un momento crucial de la historia de la humanidad. Bueno, pues San Agustín se halla en Milán, ha escuchado los sermones de San Ambrosio, que le han removido algo por dentro, y se acoge, está en casa de su amigo Alipio. Y San Agustín nos cuenta que en ese momento vive en una gran tormenta, y que está descargando todos los días una copiosa lluvia de lágrimas. Agustín está renegando de su vida pasada y quiere acceder a una nueva vida. Y en un momento dado, como ve que le llegan las lágrimas otra vez, pues se despide de Alipio para que su presencia no le estorbe el poder llorar y se refugia en el jardín de la casa, se pone a la sombra de una higuera y allí se pone a llorar renegando de su vida pasada. Entonces, mientras el llanto y la amargura lo apresan, Agustín oye, proveniente de una casa vecina, dice, una voz como de un niño o una niña que decía canturreando y repitiendo, tole lege, que significa toma y lee, toma y lee. Esta voz rescata a Agustín de su llanto inconsolable y cree descubrir en ella, en esa voz infantil, una orden divina que me mandaba abrir el libro y leer lo que encontrase en el primer capítulo que me ofreciese. Así que Agustín vuelve a toda prisa a la casa de su amigo Alipio, abre al albur el libro que estaba en esos momentos leyendo, que era una recopilación de las epístolas de San Pablo, y lee en silencio el primer versículo sobre el que posa el dedo. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de querellas y envidias. Antes bien, revestíos de Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer vuestras concupiscencias. El efecto de la lectura azarosa será fulminante. No quise leer más, afirma San Agustín, ni era necesario. Al instante, al terminar de leer aquella frase, se disiparon todas las nieblas de la duda, como si una luz segura se hubiese difundido sobre mi corazón. Cuando yo era niño, muchos años antes de leer las Confesiones, yo también abría los libros al azar, al buen tuntún, y señalaba con el dedo un pasaje cualquiera y quería encontrar en él una enseñanza para mi vida. Como anhelando que en esas pocas palabras estuviese el aliento espiritual, el consejo, la guía que yo necesitaba. Hacía este ejercicio con cualquier tipo de libro, sagrado o profano, a veces incluso con los periódicos atrasados, haciéndoles preguntas que abarcaban las infinitas curiosidades del adolescente, desde las más espirituales a las amatorias, que suelen ser las preocupaciones principales del adolescente, naturalmente. Al tropezarme con este episodio que yo había vivido en mi propia vida, en las Confesiones de San Agustín, me pregunté si yo también era como él, alguien que tenía que encontrar en los libros mi destino. Y ahora, tantos años después, descubro que toda mi vida ha consistido, efectivamente, en asomarme a libros que me explican quién soy y a dónde voy. Esta consideración del libro como objeto casi sagrado
que contiene una revelación para nuestra vida, y de la biblioteca como refugio o templo donde el hombre halla abrigo en su andadura por la tierra, la expresa maravillosamente Jean-Paul Sartre en su autobiografía Las palabras, donde nos habla también del niño que fue respaldado por el silencio sagrado de los libros. No sabía leer aún y ya reverenciaba aquellos libros erguidos como piedras, escribe Sartre con unción, derechos o inclinados, apretados como ladrillos en los estantes de la biblioteca o noblemente esparcidos formando avenidas de menires. Sentía que la prosperidad de mi familia dependía de ellos. Yo retozaba en un santuario rodeado de monumentos antiguos que me habían visto nacer, que habían de verme morir y cuya permanencia me garantizaba un porvenir tan tranquilo como el pasado. Esta quietud que nos transmiten los libros, esta condición suya de dioses penates o vigías del tiempo que velan por sus poseedores y abrigan su espíritu, los convierten en el objeto más formidablemente reparador que haya podido concebir el ser humano. El libro, en apariencia inerte y mudo, nos reconforta con su elocuencia, porque entre sus páginas se aloja nuestra biografía espiritual, y es esta capacidad suya para invocar a quienes hemos sido lo que lo convierte en nuestro interlocutor más valioso y ajeno a las contingencias del tiempo. Yo también puedo decir con legítimo orgullo, como Sartre, que los libros fueron mis pájaros y mis nidos, mis animales domésticos, mi establo y mi campo. También para mí la biblioteca ha sido, como para Sartre, el mundo atrapado en un espejo. También para mí la lectura ha sido una vocación de permanencia que ha exaltado y consolado mis días. Por eso contemplo con cierto preocupado escepticismo esas proclamas más o menos elegíacas que nos hablan de la muerte inminente de estos compañeros del alma. Los apóstoles del progreso coinciden en afirmar que los avances en el ámbito de la tecnología y las comunicaciones acabarán derruyendo ese templo tan costosamente erigido a lo largo de los siglos. Nunca he participado de esta visión fatalista y lúgubre. Como Umberto Eco, pienso que las nuevas tecnologías están difundiendo una nueva y pujante forma de cultura, pero se muestran incapaces de satisfacer todas nuestras demandas intelectuales. La comunicación electrónica viaja por delante de nosotros, se adelanta a nuestras inquisiciones, procurándonos un copioso caudal de información. Los libros, en cambio, viajan con nosotros, nos acompañan en nuestras pesquisas y nos ofrecen el difícil venero del conocimiento. Y precisamente porque no nos ofrecen soluciones rápidas e instantáneas, precisamente porque estimulan nuestra curiosidad perenne, creo que tienen la supervivencia garantizada. Habría que analizar sin ofuscaciones jeremíacas, junto a sus ventajas utilitarias innegables, los perjuicios o pérdidas que nos inflige la lectura electrónica. Hay que señalar que la lectura electrónica nos ha inculcado un sentido fragmentario de la realidad, que ha disminuido nuestra capacidad retentiva y ha devaluado nuestra actitud ante el lenguaje. A nadie se le escapa que las palabras leídas o escritas en una pantalla, palabras cambiantes que se desvanecen o actualizan sin cesar, posee un estatuto menos estable que las palabras inamovibles de un libro. La comunicación electrónica niega el carácter ritual y perdurable del lenguaje, que es como negar sus posibilidades como vehículo para transmitir conocimiento, relegándolo a una mera condición vicaria de transmisor de informaciones. Así, las estructuras sintácticas se desploman y los matices de la expresión, la ironía, la metáfora, la argumentación, el ingenio verbal son suplantados por un rudimentario conglomerado del que ha desertado la belleza. Existe además una razón primordial por la que el libro mantendrá siempre su supremacía sobre la lectura electrónica. Se trata de su condición de abrigo para el espíritu, de esa esencial disposición para trascender y explicar el tiempo y garantizarnos, como decía Sartre, un porvenir tan tranquilo como el pasado. Cada vez que nos asomamos a un libro, escapamos de un mundo aturdido por la banalidad y el vértigo para arrojarnos a la conquista de otro mundo más verdadero
y postular una realidad más enaltecedora. La peculiaridad de esta conquista consiste en que no se trata de un mero ejercicio de evasión, pues, como muy bien explicó Proust, la lectura deja libre la conciencia para la introspección reflexiva. Al leer no nos limitamos a entretenernos, a absorber contenidos, a estimular nuestras dotes imaginativas o a mejorar nuestras habilidades verbales. Por el contrario, regresamos a nuestro mundo aturdido por la banalidad y el vértigo con una cosecha de iluminaciones interiores que irradian su influjo sobre nuestra vida y nos enseñan a ser mejores. Este viaje de ida y vuelta que propicia la lectura, además nos hace dueños de nuestro propio tiempo, de nuestra duración en la tierra. La aventura de leer un libro nos proporciona el incalculable gozo de aprender y comprender nuestra vida, no solo los acontecimientos que poblaron su pasado, sino también los que otorgarán su argumento al incierto futuro. Esta sensación de clarividencia explica, por ejemplo, ese curioso fenómeno que todo lector verdadero ha experimentado. Con frecuencia nos ocurre que tratamos de evocar el asunto de un libro y no lo conseguimos, no sabemos exactamente de lo que trataba. Sin embargo, recordamos vívidamente el estado de ánimo, el clima espiritual en el que leímos ese libro. Somos capaces de situar la lectura de ese libro en nuestra vida, incluso aunque hayamos olvidado lo que ese libro contaba, porque ese libro quedó absolutamente, magnéticamente atrapado en un momento especial de nuestra vida, y al abrirlo simplemente vuelve a nosotros el pasado, vuelve el estado de ánimo en que leímos el libro, vuelven las vicisitudes de nuestra vida que acompañaron la lectura de ese libro. Creo con sincera certeza que esta compleja y hermosa forma de clarividencia, este sutil consuelo espiritual que nos brindan los libros, jamás lo pondrá a brindar un artilugio electrónico. No puedo concebir a un hombre, a una mujer, deshabitado de libros. Sería tanto como imaginarlo desposeído de alma, extraviado en los pasadizos de un mundo que no comprende. Puedo llegar a concebir, sí, un mundo lóbrego, como el que ideó Ray Bradbury, en el que los libros hayan sufrido persecución y alimentado el fuego, para sobrevivir instalados en la memoria agradecida de unos pocos hombres. Porque en la novela de Bradbury, los hombres libres se aprendían de memoria un libro, se convertían en hombres libro, y por las noches, en torno a una hoguera, se reunían, y cada uno de ellos recitaba el libro que se había aprendido de memoria a sus compañeros. Ojalá, queridos pacenses, hoy encontréis en esta feria, que es la mejor de España, ese libro que os cambie la vida, que os llene la vida de asombro y de inquietud, de felicidad y de consuelo. Ojalá os vayáis a casa con un buen libro que sea vuestro amigo para siempre, como yo quiero serlo de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro afecto. Muchas gracias.